El sonido de la puerta principal al cerrarse no fue un estruendo, sino un clic seco, casi educado, que sin embargo partió mi universo en dos mitades irreconciliables. Me quedé de pie en el centro de la sala de estar, con una taza de café a medio beber en la mano, mirando el espacio vacío donde, hacía apenas 10 minutos, mi esposa Elena me había destrozado el alma. No había gritos, ni platos rotos, ni escenas de película. Solo había una confesión fría, calculada y devastadora. Ya no te amo, Mateo, me había dicho, evitando mi mirada mientras recogía sus cosas en una maleta de mano. Y la verdad, nunca debimos casarnos. Me siento estancada a tu lado, pero lo que transformó aquella tragedia en una pesadilla surrealista fue el segundo acto. La puerta se abrió de nuevo, y entró Carlos. Mi mejor amigo. El hombre que me había apadrinado en mi boda, el que conocía mis miedos, el que me había ayudado a mudarme a ese mismo apartamento cuando no teníamos ni para comprar un sofá. Carlos no dijo nada al principio, solo se acercó a Elena, le pasó un brazo por los hombros con una familiaridad que me revolvió las entrañas, y me miró con una mezcla de lástima y desafío. Lo siento, hermano, fue lo único que dijo. Pero las cosas simplemente pasaron, en cuestión de semanas, mi vida se redujo a escombros. El divorcio fue una carnicería legal. Elena, asesorada por un abogado carísimo que Carlos le había pagado, se quedó con el poco patrimonio que habíamos logrado acumular, dejándome a mí con las deudas de los negocios fallidos en los que, ciegamente, había invertido por seguir los consejos de mi supuesto mejor amigo. Terminé viviendo en un apartamento de una sola habitación en un barrio periférico, con paredes que olían a humedad y un grifo que goteaba sin cesar. Durante los primeros 2 años, la rabia y la depresión fueron mis únicas compañeras. Trabajaba 14 horas al día en una empresa de logística, haciendo turnos que nadie más quería, solo para mantener la cabeza fuera del agua. Cada vez que veía a una pareja riendo en la calle, sentía una punzada de veneno en el pecho. Cada vez que recordaba la traición doble, la vergüenza de haber sido tan ciego me consumía. Había tocado fondo, y en ese fondo oscuro y silencioso, descubrí que no tenía nada más que perder. Así que, por primera vez en mi vida, dejé de mirar hacia afuera buscando validación y empecé a mirar hacia adentro, dejé de beber. Empecé a correr todas las mañanas antes de mi turno. Leí libros sobre finanzas, sobre psicología, sobre estoicismo. Me reconstruí, ladrillo a ladrillo, no para vengarme, sino para no volver a ser el hombre ingenuo que había permitido que lo pisotearan. El giro de tuerca de mi destino llegó un martes lluvioso, exactamente 4 años después de que Elena cerrara la puerta. Estaba en mi pequeña oficina, revisando inventarios, cuando recibí una llamada de un bufete de abogados en el centro de la ciudad. Me citaron para esa misma tarde. Al llegar a aquellas instalaciones de mármol y caoba, me sentí fuera de lugar con mi único traje, que ya me quedaba grande. El abogado principal, un hombre mayor de mirada penetrante llamado señor Bustamante, me recibió con una copa de coñac y una noticia que me dejó sin aliento. Mi tío abuelo, don Aurelio, había fallecido. Yo apenas lo conocía. Era el hermano menor de mi abuela, un hombre excéntrico que había hecho una fortuna inmensa en el sector inmobiliario y tecnológico, pero que vivía casi como un ermitaño, desconfiando de todo el mundo. No tenía hijos, y su familia directa había muerto o lo había abandonado décadas atrás. Sin embargo, Aurelio había estado observando. Había contratado investigadores para seguir los pasos de sus pocos parientes vivos. Su tío abuelo despreciaba a los oportunistas, Mateo, me explicó el señor Bustamante. Supo de su divorcio. Supo de cómo lo despojaron de sus bienes. Y supo de su silencio, de su trabajo duro y de su negativa a mendigar o a caer en la ilegalidad para salir del pozo. Eso le pareció la prueba definitiva de carácter. El testamento era claro. Heredaba la totalidad de su patrimonio, una fortuna líquida de $55 millones, además de un portafolio de bienes raíces valorado en otros tantos. No salté de alegría. No abrí champán. Me quedé mirando los documentos legales, sintiendo un peso abrumador. El dinero no borraría el recuerdo de Elena y Carlos, no curaría las noches de insomnio, pero me ofreció algo que el dolor me había arrebatado, libertad absoluta. Acepté la herencia, pero no cambié mi estilo de vida de la noche a la mañana. No compré yates ni autos deportivos. Contraté a los mejores asesores financieros, pagué hasta el último centavo de mis deudas pasadas, y luego, hice lo que siempre había soñado pero para lo que nunca tuve capital, fundé mi propia empresa de inversión y desarrollo sostenible. Pasaron 5 años más. 5 años de trabajo implacable, de aprender a liderar, de viajar, de conocer el mundo y, sobre todo, de conocerme a mí mismo. A los 38 años, era el director ejecutivo de una firma respetada, filántropo, según las revistas de negocios, un hombre en ascenso. Había sanado.
Las cicatrices de la traición seguían ahí, pero ya no dolían, eran solo un recordatorio de mi propia resiliencia. Fue entonces cuando los fantasmas decidieron regresar. No los busqué, pero en la era de la información, es difícil pasar desapercibido. Mi rostro había aparecido en la portada de una revista financiera nacional a raíz de la inauguración de nuestro nuevo fondo de becas universitarias. La llamaron a su teléfono un mes después. Era Elena, pedí a mi asistente que concertara una reunión. No por debilidad, ni por un deseo oculto de reconciliación, sino porque necesitaba cerrar el círculo. Necesitaba ver, con mis propios ojos, que el poder que ella creía que yo tenía ahora no me intimidaba. La cité en mi oficina. Cuando las puertas de cristal esmerilado se abrieron, apenas la reconocí. La Elena de la que me había enamorado había sido reemplazada por una mujer de mirada cansada, con el rostro marcado por el estrés y vestida con ropa que intentaba, sin éxito, imitar la alta costura. Detrás de ella no estaba Carlos. Supe por los rumores de la alta sociedad que su romance de película había durado apenas 2 años. Sin mi estabilidad financiera que ellos creían que podían explotar, y con los malos hábitos de Carlos saliendo a la luz, la relación se había podrido. Carlos había terminado arruinado por las deudas de juego, y Elena, atrapada en un matrimonio miserable, había terminado pidiendo el divorcio y quedándose con nada. Elena se sentó en la silla de cuero frente a mi enorme escritorio de roble. Me miró, y por un segundo, vi el cálculo en sus ojos, seguido inmediatamente por una máscara de arrepentimiento y lágrimas ensayadas. Mateo, comenzó, su voz temblando. Dios, te ves increíble. He seguido tu trayectoria. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre supe que eras un hombre excepcional, pero la vida nos jugó malas pasadas. Me recosté en mi silla, entrelazando los dedos. No sentí rabia. No sentí el impulso de gritarle. Solo sentí una calma gélida, casi clínica. ¿A qué has venido, Elena?, pregunté. Mi voz sonó grave, tranquila, desprovista de la calidez que alguna vez le había dedicado. Ella bajó la mirada, jugando con el borde de su bolso. ¿Carlos? Carlos era un manipulador. Me aisló de ti, me convenció de que tú eras el problema, que yo merecía más. Pero me equivoqué. Me di cuenta de mi error demasiado tarde. He pasado estos años sufriendo, Mateo. Pagando por mi error. Y cuando vi tu nombre en la revista, supe que tenías un corazón demasiado grande para guardar rencor para siempre. Te extraño. Extraño al hombre que eras. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo? Sé que el dinero lo cambió todo, pero yo no cambié. Sigo siendo la misma Elena. La escuché en silencio. Dejé que sus palabras flotaran en el aire acondicionado de la oficina. Luego, me incliné hacia adelante. Elena, hay una cosa que no entiendes, dije, manteniendo el contacto visual. El dinero no me cambió. El dinero solo me dio la libertad de ser quien realmente soy, sin las ataduras de la necesidad. Y el hombre que soy hoy, el hombre que he construido con mi propio sudor y con los pedazos que me dejaste, no tiene absolutamente nada en común con el hombre que tú abandonaste. Ella palideció, y una lágrima real, nacida del pánico, rodó por su mejilla. Mateo, por favor. Estoy en la ruina. Vivo en un apartamento diminuto. Trabajo en 2 lugares. Solo te pido una oportunidad. Te amo, negué con la cabeza lentamente. No me amas, Elena. Si me amaras, no habrías necesitado que perdiera todo para darte cuenta de mi valor. Y si amaras a Carlos, no estarías aquí sentada intentando seducir a su ex mejor amigo por su cuenta. No volviste por mí. Volviste por la seguridad que representa mi apellido ahora. Volviste porque soy un bote salvavidas, y tú te estás ahogando. Se quedó sin palabras. La máscara de la mujer arrepentida se cayó, revelando a la superviviente desesperada que siempre había sido. ¿Y qué vas a hacer?, susurró, con un tono de voz que ya no era seductor, sino resentido. ¿Vas a dejarme en la calle? ¿Después de todo lo que compartimos? Me puse de pie, indicando que la reunión había terminado. Voy a hacer exactamente lo que tú hiciste hace casi una década, Elena. Voy a seguir con mi vida. No te debo nada. Ni amor, ni dinero, ni segundas oportunidades. Te deseo que encuentres la paz que buscas, pero mi puerta, para ti, se cerró para siempre aquel martes en el que decidiste asfixiarte a mi lado. Toqué el botón del intercomunicador. Señorita Díaz, por favor acompañe a la señora a la salida. Elena se levantó, temblando de ira y humillación. Me lanzó una última mirada cargada de veneno, pero no dijo nada. No había nada que decir. El poder había cambiado de manos, y ella lo sabía. Cuando la puerta se cerró tras ella, me acerqué al ventanal de mi oficina.
Desde el piso 40, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez iluminado por las luces del atardecer. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire acondicionado y silencio. Esperaba sentir un triunfo amargo, la satisfacción de la venganza consumada. Pero no había nada de eso. Solo había una profunda y serena ligereza. Entendí entonces la verdadera lección de mi tío abuelo y la verdadera naturaleza de mi herencia. Los millones no me habían comprado a Elena de vuelta, ni me habían devuelto el tiempo perdido. Los millones me habían comprado algo infinitamente más valioso, la capacidad de mirar a mi pasado a los ojos y no sentir absolutamente nada. Me di la vuelta, tomé mi abrigo y apagué las luces de la oficina. Tenía una fundación que dirigir, un mundo que ver y, por primera vez en mi vida, un futuro que me pertenecía exclusivamente a mí. Y mientras el ascensor me llevaba hacia la calle, sonreí. No por el dinero, sino por la maravillosa, inquebrantable libertad de ser, por fin, el único dueño de mi destino. Copiar pregunta o en explicar traducir, ese es.